Aquí estamos, Mariana, con las invitadas. Ya habíamos empezado a hablar un poco del tema, ¿no? Ayer se realizó en Buenos Aires una jornada muy especial convocada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional. Es la primera vez que organismos de derechos humanos convocan una jornada para debatir la problemática del aborto desde una perspectiva de derechos humanos. Y tenemos acá a tres representantes que estuvieron en esa jornada. Lourdes Vascari, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchas gracias por venir. Mariela Belsky, que es directora general de Amnistía Internacional en Argentina, y Susana Chiarotti, que es una abogada con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos e integra, entre otros tantos ámbitos, el Instituto de Género, Desarrollo y Derecho de Rosario. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Cuál fue la importancia de la jornada de ayer? Y bueno, nosotros intentamos con Amnistía y el CELS poner el foco en que específicamente la penalización del aborto hoy tiene consecuencias de violaciones de derechos humanos y empezar a analizar cuáles son los argumentos para identificar que cada mujer que es forzada a ser madre, o cada mujer que muere en un aborto inseguro, o cada mujer que termina afectada en su salud por un aborto inseguro, eso tiene que ver con la penalización del aborto y requiere del Estado una intervención al respecto, ¿no? ¿Por qué pensás, Mariela, que cuesta tanto verlo desde esa perspectiva? Bueno, porque en general es un tema bastante difícil de explicar. Para ser bastante didáctica, en Argentina, en primer lugar, existe aborto en algunos casos, que es cuando se trata de alguna niña, adolescente, mujer violada o cuando hay peligro para la salud de la mujer, y eso es un aborto que está permitido, pero lamentablemente para que se implemente y eso sucede y no haya un montón de situaciones de nenas violadas o mujeres que tienen que abortar porque ven en peligro su salud, puedan llevarlo a cabo, necesitamos que eso se implemente. Y hoy no está sucediendo eso, digamos, los hospitales no hacen los abortos, los médicos se niegan, el sistema judicial interviene cuando no tiene que intervenir. Digamos, ese es un escenario. Y el otro escenario, que es por el que trabajamos varias organizaciones, en general tradicionalmente mujeres, y en este caso las de derechos humanos que nos sumamos y presentamos como esta perspectiva, queremos ir un poco más allá y pedir la despenalización del aborto, que justamente significa que se pueda acceder al aborto en todos los casos, no solamente en estos casos que en Argentina está permitido. Pero igualmente, para que se lleve a cabo la despenalización es interesante que primero se implemente lo que ya tenemos, que es el aborto permitido en algunos casos. Susana, ¿por qué tenemos que pensar y debatir la despenalización del aborto sosteniendo que es un derecho humano? Porque una de las cuestiones que no se visibilizó durante muchos años es la cantidad de derechos humanos que se violan cuando se le impide a la mujer tener relaciones sexuales cuando lo desea, tener un embarazo cuando lo desea y ser madre cuando lo desea. Entonces, cuando se van violando todas esas etapas, por ejemplo, cuando se le impone una relación sexual que no desea, cuando se le impone un embarazo que no desea, un embarazo forzado y una maternidad que no desea, lo que no hay conciencia es de todo lo que le pasa a la mujer cuando eso está ocurriendo. Por ejemplo, si una mujer queda embarazada deseándolo, su cuerpo se va a transformar, lo va a vivir con alegría y también con las complicaciones que trae un embarazo. Pero si además de las complicaciones normales no quería ese embarazo, va a vivir 9 meses en que se transforma su cuerpo y su vida social, su trabajo, si tenía un novio, por ejemplo, cuando le impusieron por violación, ¿no? Y si eso dura 9 meses, cuando te imponen la maternidad... Que es para toda la vida. Es toda la vida, porque esta sociedad es muy injusta con las mujeres que tienen un hijo en esas condiciones. Si lo dan en adopción es abandónico y después la culpan. Claro. Están todos esos programas de gente que busca gente, etcétera, ¿por qué lo dejó? Si no lo dan en adopción, tiene que estar al lado de un ser que no deseó tener. Que no deseó. Y esa criatura merece también nacer siendo deseado y amado. Absolutamente. Entonces ahí se producen un montón de derechos humanos que no se habían analizado con claridad. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer ahora es analizar cómo se está violando el derecho de las mujeres a que su cuerpo no sea tutelado y controlado, porque llaman milenios en que controlan el cuerpo de las mujeres, también a tener una maternidad deseada, a que no se viole su privacidad, a que se respete su plan de vida,
que implica decir, bueno, decidir su proyecto, ¿no? Exacto, su proyecto de vida. Nosotros desde Vivo en Argentina estuvimos ayer en la jornada y presentamos este resumen. Estamos transitando hoy una jornada fundamentalmente sobre los efectos de la penalización del derecho al aborto sobre las mujeres. Como integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, venimos diciendo desde el año 2005 que el derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. La penalización del aborto es uno de los más graves problemas de salud que existen en América Latina y en el mundo. El aborto, cuando es inseguro, es un hecho extremadamente grave para la mujer que cursa un embarazo no deseado, no aceptado, y que la lleva en gran medida a enfermarse y morirse. Y no solamente es un problema para la mujer, sino para toda la sociedad, porque deja a todas las personas que la mujer cuida sin su cuidado, a los niños, a la tercera edad. Para nosotros en México, la experiencia de interrupción legal del embarazo ya es una experiencia que se puede compartir con datos por toda Latinoamérica. Ya son 8 años en donde las cifras ya son muy claras respecto de, hasta este momento han sido en hospitales públicos del Distrito Federal, más de 130,000 mujeres han acudido con toda la información médica que corresponde a una interrupción del embarazo. Hay muchas estrategias para combatir el aborto inseguro. Una de ellas fue el camino que desarrollamos originalmente en el Uruguay ya desde el año 2001, mediante el hecho fundamental, diría yo, de que el sistema sanitario, en vez de cerrarle la puerta a una mujer que cursa un embarazo no deseado, se las abra para que pueda asesorarse y si ha decidido interrumpir un embarazo y no tiene vuelta a esa decisión, que lo haga con el menor riesgo posible. También se rompieron muchos mitos, como que al hacerse legal en el Distrito Federal iban a venir personas del resto de la República a abortar, y se vio que no, que es un porcentaje de solo un 3% de otros estados. Y en cuanto a la escolaridad, son personas que llevaron hasta una educación secundaria. En cuanto a la religión, el 71% son católicas, y ya son datos que podemos compartir. Pero creo que lo más relevante en el proceso que se dio en México es que al final se necesita voluntad política. No es posible pensar que las mujeres que no tienen la posibilidad de ejercer su derecho en el marco de la ley de cada uno de los países, va a poder ser parte del desarrollo y va a poder funcionar en la sociedad con igualdad de derechos. Fundamentalmente lo que se limita es la posibilidad de decidir, la capacidad de las mujeres, se limita la libertad, la autonomía de la mitad de la población. Por lo tanto, consideramos que nuestro proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto, su tratamiento en el Congreso Nacional, implicaría saldar una de las deudas de la democracia para con las mujeres de este país. Ahí veíamos el panorama en la región, ¿no? El Distrito Federal, que hace ya 8 años despenalizó en México el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, y también Uruguay hace muy poquito, que también tiene una ley que despenalizó el aborto. Ahora, ¿qué pasa acá en la Argentina? Porque sabemos que en realidad hay muchas mujeres que, a pesar de la criminalización del aborto, acceden a un aborto en la clandestinidad, ¿no? ¿Cuál es el panorama para ellas? Bueno, ayer justamente se analizó lo que impactaba o cómo impactaba en la vida de las mujeres esta condición que pone el Estado de tener que decidir en esas condiciones. Que es un delito, ¿no? Exactamente. O que una puede ir presa en todo caso, o tiene el temor de que puedas ir presa. Exactamente, entonces la decisión se toma porque las mujeres hacemos uso de la libertad que tenemos esencialmente en nosotras, pero con muchas consecuencias que pueden impactar negativamente en nuestra salud, en nuestra vida, o que incluso pueden impactar en la búsqueda de mayor información por parte del Estado para no volver a caer en esa situación. O sea, abortamos, pero no tenemos una interacción con el Estado que nos permita no volver a tener un embarazo que no deseamos, o poder mejorar nuestros derechos, el resto de derechos sexuales o reproductivos involucrados con esta situación. Me parece que, creo que la señora mexicana lo decía, que piensan que, bueno, una vez que lo despenalizamos, listo, ya está, vamos todas a abortar, estamos todas como locas, vamos...
Y no, quiero decirles que no es nada fácil, no es una decisión fácil de tomar, ninguna está loca y va a ir por la vida haciéndose embarazándose aborto. para Quiero abortar. que entiendan eso, no sé por qué, si Susana lo explicó tan simple, claro, en 5 minutos, ¿cómo puede ser que tarde tanto en entenderse esto? No lo entiendo. Es que son milenios en que el cuerpo de la mujer está controlado y reglamentado, y su sexualidad en general está controlada por motivos políticos, tradicionales, de una cultura patriarcal, y correr esa tutela del Estado y permitir a la mujer libertad para decidir es como toda una revolución. Acá ya dimos pasos importantes, porque acá en la Argentina hubo un caso de la Corte, el caso FAL, que si se implementa adecuadamente en todas las provincias, permite acceder al aborto en caso de peligro para la vida, en caso de peligro para la salud y en caso de violación. Y el tema de la causal salud no debe entenderse como que igual a riesgo para la vida, como que tenés que estar a punto de morirte, sino que es la salud física, la salud psíquica y la salud social. O sea, si hay una persona que siente que la pone en riesgo de depresión o que se deprime ante la posibilidad de pensar un embarazo que no buscaba, eso también es un riesgo de salud que se tiene que contemplar, y por supuesto el bienestar social también entra, ¿no? Es la concepción de salud de la OMS. Ahí en el informe veíamos un dato interesante, ¿no?, de México, donde señalaba que el 70 y pico % de las mujeres que accedieron a un aborto en el Distrito Federal a lo largo de estos casi 8 años que lleva implementada la ley son católicas. Muchas veces se dice que quien se opone a hablar en Argentina en el Congreso de despenalizar el aborto, avanzar, es la Iglesia Católica. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un cortocircuito entre lo que hacen las mujeres católicas y lo que dice la jerarquía católica? A mí me gustó mucho, algo muy interesante ayer fue una intervención de una de las panelistas que hablaba del doble estándar de la Iglesia, ¿no? Entonces esto fue muy interesante. Ella decía, todo el mundo repite que a raíz del Papa Francisco en Argentina, digamos, incidió en que se detuvo el debate. Claro, se detuvo el debate, ¿no? Ahora, el Papa Francisco tiene un estándar para Italia, España, Alemania, claro, para los países de Europa tiene un despenalizado estándar, y para los países de América Latina tiene otro estándar. Entonces, es cierto, surgió todo un tema que era muy interesante, que era el doble estándar de los legisladores. Por ejemplo, que utilizaban argumentos para defender el matrimonio igualitario, de libertad, de autonomía, que no son los argumentos que utilizan para defender a las mujeres. ¿Será en porque el marco son de la ley de los aborto, cuerpos, ¿no? de mujeres? Tal vez no. Es muy probable. O el doble estándar incluso de jueces de la Corte que se firman el fallo FAL y después sacan un código penal que no despenaliza el aborto. Digamos. Esa intervención a mí me gustó mucho porque era muy interesante en esos términos, ¿no? Y me parece que lo que buscábamos con este evento se cumplió, que era por lo menos pasar el mensaje de que no es gratuito en términos de derechos humanos no habilitar el debate, digamos, por la despenalización. Hay organizaciones que tenemos posición tomada respecto de cuál debería ser la posición de los decisores públicos, porque entendemos que la penalización tiene impactos negativos en los derechos, en los derechos de las mujeres. Pero lo que también queremos ver es que la no habilitación de ese debate ya era per se un corrimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos para con las niñas y mujeres. Bueno, muchas gracias, Gracias por ayudarnos a pensar también un tema que a veces es seguramente complejo, que a veces del otro lado hay quienes tengan posiciones distintas, que a veces genera controversia, pero que es interesante que lo podamos hablar.